Buenos días, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Si alguno todavía no desayunó, todavía hay té, tan rico y la sopa y pilla. Qué bueno empezar así. Si quieren pueden pasar adelante. Como decía un hermano, siéntense en adelante que hoy los fariseos no vinieron. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana, arrancamos? Y vamos a hacerlo como una clase de instituto mejor. Y vamos a mirar allí en Judas, vamos a la carta de Judas, vamos a hacer una lectura y vamos a hacer un repaso. Vamos a ir leyendo entonces lo que vimos ayer y vamos a estar viendo algo también en esta mañana. ¿Por qué nosotros creemos? Recién hablaba con Eduardo y justamente analizábamos cómo los tiempos han ido cambiando. Y ahí yo les pedí a los chicos de multimedia que me hagan una plaquita y quiero que usted vea que lo que estamos hablando es parte de lo que nosotros estamos viendo y viviendo en este tiempo. ¿Sí? Esto no es casualidad de que estemos viendo este tema porque estamos sufriendo las consecuencias y viviendo las consecuencias, pero al mismo tiempo expectante por todo lo que estamos viviendo de que está más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. Así que si bien no hay un día y una hora establecida para el regreso del Señor Jesús, sí hay evidencias previas a su regreso, cosas que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Y entendiendo entonces que ese día se está aproximando. Entonces, mire, aquí vamos a ver las profecías estas que nos van a dar la pauta, ¿sí? De que no es casualidad dentro de ese plan perfecto de Dios, de todas las cosas que estamos experimentando. Pero antes vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, gracias por comenzar este día de esta manera, disfrutando, Dios mío, de tu presencia. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Gracias porque en esta mañana, en el desayuno, Señor, hubo hermanas y hermanos dispuestos a venir y a preparar, Señor, este desayuno para nosotros, que lo tomamos con gratitud delante de ti y para con ellos, Señor, que hicieron este esfuerzo y este servicio de amor. Pero también gracias por poder abrir tu palabra y meditar en ella. Queremos pedirte que tú nos hables, oh Dios, al corazón y que podamos salir de este lugar sin ser los mismos, dispuestos a vivir lo que estás, Señor mío, demandando de nuestras vidas, por amor a tu nombre y para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, miren por favor estas profecías, ¿sí? Allí los chicos lo van a poner. Miren, allí empieza. Ustedes saben que Egipto fue una de las naciones utilizadas por Dios para sus propósitos eternos. Si Dios no hubiese llevado a la familia de Jacob a ese lugar, ¿sí? Posiblemente, como era una tribu nómada, hubiesen perecido en el desierto. Pero durante 400 años, ellos fueron entonces el lugar donde el pueblo de Israel se multiplicó y salieron cerca de 2 millones de personas. Pero el poderío de Egipto, el profeta Ezequiel capítulo 29, verso 15, Dios le dice que nunca más iba a ser una nación dominante o predominante como en ese tiempo. Y hoy casi ya ni se habla de Egipto. Por lo tanto, entonces, esa profecía ya fue cumplida. Pero allí comienzan otras, por ejemplo, el renacimiento de Israel y la prosperidad de Israel. Es impresionante, si usted va a las Escrituras en el libro de Segunda de Reyes capítulo 17, va a ver, por ejemplo, cuando el reino de Israel se divide, ¿sí? Entonces el reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte, que se va con 10 tribus y que es llevada por Asiria, literalmente desaparece, o sea, son asimilados culturalmente por todos los pueblos que este rey de Asiria, ¿sí?, lleva entonces a lo que era Israel, y llevándolo a Siria
hacen que los judíos que fueron llevados a ese lugar, los israelitas, perdieran su identidad y se les conocían como las tribus perdidas de Israel. Solamente permaneció por la promesa, ¿verdad?, de Dios, el reino del sur, o sea, el reino de Judá, con solamente la tribu de Judá y de Benjamín, ¿sí? Entonces, pero luego entonces Dios les hace una promesa y les dice, ¿sí?, en Ezequiel capítulo 37, que Israel entonces un día iba a volver a ser una nación. Y es increíble cómo el 14 de mayo de 1948 Israel renació y floreció como una nación. Fíjense por favor en Isaías, acompáñenme a Isaías, el último capítulo del libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, y allí entonces dice en el capítulo 66, versículo 8, noten por favor allí, en medio de toda la oposición y en medio de toda la incredulidad y en medio de todo el deseo de borrar por parte de las naciones a Israel, de repente entonces dice el profeta, capítulo 66, versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Y allí entonces se cumple esta profecía y en un solo día sí es proclamada Israel como nación el 14 de mayo de 1948. Esta es otra promesa cumplida, pero luego dice Jerusalén va a ser una piedra pesada para todas las naciones. Fíjense que hoy en día esa promesa se sigue cumpliendo, esa profecía se sigue cumpliendo. Ya entonces el profeta Zacarías en el capítulo 12 hablaba acerca de eso y hoy Jerusalén está siendo un tema. No sé si ustedes están al tanto en las noticias, ¿ah? Y fíjense que los árabes atacan a Israel, ¿verdad? Y está todo bien. Pero cuando Israel hace la invasión, ¿verdad? Y trata ahora con Hezbollah de volarlo, de hacerlo desaparecer, todo el mundo critica a Israel, que son unos genocidas, que son unos asesinos. ¿Se dan cuenta? O sea, Israel siempre va a ser, y sobre todo Jerusalén, el ombligo del mundo. Y va a ser una carga pesada que las naciones quieren hacer desaparecer. Es impresionante. Incluso las dos batallas que se van a producir en el final de los tiempos, tanto Armagedón como Gog y Magog, que está de los capítulos 19, 20 y 21, 19 y 20 específicamente del libro de Apocalipsis, tienen como propósito borrar a Israel. Se van a juntar alrededor para hacerla desaparecer, y en las dos oportunidades, antes del milenio y al final del milenio, ¿sí?, en las dos oportunidades Dios va a pelear por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad escogida por Dios, ¿sí? Entonces nosotros lo estamos viendo. La próxima vez que ponga el informativo, el noticiero, y vea entonces la noticia de Jerusalén, acuérdese de esto, es una carga todavía. Vamos a otra profecía. Fíjense en Daniel capítulo 12, versículos 4 y 5, cómo la ciencia va a aumentar y luego dice que las personas irán de aquí para allá. Cómo la gente va a tener la facilidad de moverse de un lugar a otro sin ningún problema y realmente lo estamos viendo en este momento y cada día. Hay 1 millón de personas en el mundo que se mueven de un lugar a otro a través solamente de los aviones, que pueden estar en corto tiempo en distintos lugares. O también se están preparando los viajes intergalácticos y todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de la ciencia y velando por la ciencia. Pero ya Daniel lo dijo, y nosotros lo estamos viendo, los avances en la medicina. La medicina avanzó tanto en estos últimos tiempos que nadie está sano. Ese sería, ¿no? Tendría que ser que nadie esté enfermo, ¿no? Pero la verdad es que la ciencia en cuanto a la medicina no podrían sobrevivir los médicos y las farmacéuticas si no hubiera enfermedades. Pero obviamente van siempre a tirar para ellos, no para nosotros.
Y obviamente, cómo también podemos movernos de un lugar a otro a través de la internet, a través de la información como el chat GPT y ahora la IA. Entonces, básicamente todo este avance que para nosotros en nuestro tiempo, perdón, voy a hablar de mi generación, nosotros, ¿qué íbamos a pensar todos estos adelantos? ¿Qué íbamos a pensar? Desde ya que nos sorprendió cuando vimos la primera vez un teléfono. Para nosotros era toda una sensación, Existía solo el telégrafo, ¿verdad? Que se mandaban ahí los mensajecitos, ¿verdad? Entonces, y de repente apareció el teléfono. Después nos dimos con la televisión. Oh, ¿se acuerdan la primera televisión? Yo no sé ustedes, pero eran, a los chicos les explico, no existían con control remoto, era con una perilla. ¿Cuántos alcanzaron a tener esa televisión con una perilla que iban tac, 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 cambiando los canales? ¿Hay alguno de esa generación? No me dejen solo. Uno, dos, muy bien, ahí, no, tac, tac. Y teníamos que poner, y si no tenía una antena, una papa con dos agujas de tejer, si no la antena en el techo que había que moverla para buscar la señal. ¡Wow! Y fueron apareciendo un montón de cosas. Y después cuando apareció la primera computadora de IBM, que era toda una habitación enorme para tener una sola computadora, con los ordenadores y todo, hasta que de repente apareció la computadora en la casa con un procesador y hoy en día ya no lo necesitamos, con una laptop, con una tablet o con el teléfono. Bueno, todo eso proféticamente se fue cumpliendo y se sigue cumpliendo. Hoy los avances son increíbles. Ya los chicos, y nosotros tenemos un problema enorme en el Instituto Bíblico con el famoso chat GPT o con la IA. Ya los chicos no quieren estudiar ni hacer los exámenes. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que le podés pedir y te lo hace. Me sorprendió. Yo no estaba al tanto hasta que un día me dijo alguien, estábamos en una reunión y yo lo veía que él estaba, mira, y dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, mira, ¿conoces ChatGPT? No, ni tenía ni idea que existía eso. Y me dice, pedirle cualquier cosa y es increíble. ¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT? No lo voy a decir a los profesores ni a nadie. Muy bien, perfecto, perfecto, ¿verdad? Y es una herramienta tremenda, pero al mismo tiempo ha fomentado la vagancia, incluso la vagancia espiritual. Porque ya no hace falta ni estudiar. Vos le pedís, dame un sermón sobre Mateo capítulo 5. ¡Bum! Y te tira un sermón hasta con la oración, la invitación y todo lo demás. ¡Oh! Dice uno. Y ya no sabes si es el hermano que estudió o ChatGPT que le dio todo para que él solamente lo transmita. Bueno, eso, o sea, la ciencia aumentó para bien y también para mal. Entonces creó una generación y está creando una generación de realmente enanos espirituales y también de una vagancia en donde ya el esfuerzo, la entrega, el esmero son palabras que están desapareciendo. Bueno, pero en medio de todo eso es una profecía cumplida. Fíjese, una gran tribulación antes del fin. Mateo capítulo 24 al 21 va hablando acerca como de todo lo que es el escenario antes de la llegada del anticristo ya está entonces preparándose. Todo lo que estamos viendo, la convulsión en el mundo, por ejemplo, ayer yo hablaba con un hermano y decía, no, porque la situación de Argentina, hermano querido, es la situación mundial, porque todo el escenario se tiene que estar preparando, ¿sí? Como lo estamos viendo y viviendo, para la aparición de este hombre que va a gobernar a nivel mundial. Y para eso tiene que haber caos político, caos social, caos económico, porque él va a surgir como un salvador, como un Mesías, y obviamente totalmente contrario a Dios. Y allí entonces va a inaugurar lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación, que está para nosotros escrito desde Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Entonces, esto ya está preparándose. Fíjense en la proliferación de falsos cristos. Mateo 24:5, van a surgir, dijo el Señor en este capítulo, falsos maestros, mesías, los gurúes, los famosos influencers digitales y políticos, todos estos entonces que van a surgir con falsas enseñanzas, falsas expectativas, mensajes de falsa, realmente cosas que la gente está aceptando y está creyendo. Estamos pero rodeados de un montón de estos falsos maestros. Yo ayer venía, me estaban trayendo de Mendoza capital para Tunuyán. Gracias, mi hermano querido. ¿Mistela? No, agua. Bueno, está bien, no hay problema.
y de repente pasamos por un edificio y que decía Ministerio de Poder y Oración. ¡Wow! Y justo me estaba hablando una persona que conocía este ministerio de la pastora de la iglesia. Oh, y la pastora no es solamente pastora, es apóstola. Ya empezamos mal. Apóstola, profetiza, tiene todos los títulos. ¿Ah? Le falta ser secretaria de Dios, nada más, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? Y cómo dice, tiene una cantidad de gente que va a esa iglesia, a ese lugar. Y realmente estos falsos apóstoles y profetas, ¿verdad? Que ya no pueden llamarse de esa manera porque los profetas y los apóstoles ya murieron, ¿sí? Ya no están. Entonces, la idea es de cómo van surgiendo y cómo van teniendo éxito. ¿Por qué? Porque le dan a la gente lo que quieren recibir y no lo que necesitan. ¿Sí? Entonces, esto también es otra profecía cumplida. Pásamelo, por favor, así, vayamos muy bien, gracias. Miren lo que dice la proliferación, bueno, de falsas doctrinas y un evangelio endulzado y de la prosperidad. Y eso es impresionante, por eso nosotros estamos estudiando y regresando a la sana doctrina. Segunda Timoteo 4, 3 al 4, dice el apóstol Pablo, que justamente escribiéndole a su hijo Timoteo, que en los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Mire, lo voy a describir así para aprovechar el tiempo. Hace más de 100 años, un hombre llamado Dwight L. Moody, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo una gran verdad. Él dijo así: dentro de 100 años, en vez de pastores alimentando alimentando ovejas, va a haber payasos entreteniendo cabras. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero miren la visión en base a la profecía. En vez de haber pastores alimentando ovejas, va a haber payasos entreteniendo cabras. Y hoy te vas a dar cuenta que si las iglesias, que muchas, no todas, ojo, no puedo generalizar, pero si vos tienes un menú de acuerdo al consumidor, se va a llenar la iglesia. Y hoy está llena de celebridades, de programas, de actividades, y un culto tiene que ser divertido y dinámico más que desafiante, y vas a ver cómo todos esos lugares van a prosperar. Yo le contaba a Eduardo, nosotros mismos como organización estamos ante esta lucha. Y realmente mantener la fidelidad a la palabra de Dios y a los propósitos de Dios va a ser un desafío en los últimos tiempos. Quiero animarles como iglesia. Anoche vi algo muy lindo, muy lindo. Ustedes sigan organizando sus conferencias en base al ADN que tiene la iglesia. Ustedes no tienen que cambiar por lo que la gente dice afuera o por lo que incluso los creyentes, vamos a poner así, y lo hago así porque no son todos los que están y no están todos los que son, están demandando y pidiendo para venir a las distintas actividades. Porque hoy te preguntan, ¿y quién va a estar? ¿Y qué grupo de alabanza va a estar? ¿Y qué grupo van a invitar? ¿Y cuál va a ser el predicador? ¿Y cuál? Entonces, en base a eso, vienen. O sea, ya se perdió el propósito de venir y ser enseñados, edificados, exhortados, ¿verdad? Animados en la fe. Hoy queremos venir para pasarla bien. Hoy queremos venir para estar en un buen tiempo, en donde yo me sienta bien y salga sintiéndome bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos encontrando? Gente que realmente está buscando lo que quiere y no lo que necesita. Y estos hombres y mujeres del Evangelio de la Prosperidad encontraron esa beta y están utilizando al pueblo de Dios para sus propios intereses y obviamente ensanchando el reino de Satanás más que del Señor Jesucristo. Esto, rumores de guerra que creció cada día más. Fíjense que hoy están en conflicto. ¿Cuáles son los países que están en conflicto? Rusia con Ucrania. ¿Qué más? Venezuela con Estados Unidos. ¿Ah? Impresionante. Venezuela dice que lo va a borrar del mapa de Estados Unidos. Bueno, sigamos ahí. Después está, ¿qué más está? Hay otro, Israel y Palestina. Y hay otro ahora en marcha que es Bielorrusia, algo con otro país ahí que se está queriendo formar. Bueno, ¿cuál? Polonia. Rusia, ahí está, con Bielorrusia dice que no sé. Bueno, la idea es de que ven cómo
han ido creciendo y no es que nunca dejaron de haber, pero cada vez está habiendo más. Es más, por ejemplo, la guerra de Ucrania y de Rusia, en un momento para nosotros pensábamos que se había acabado y continuó. Entonces, todo esto estamos viendo en un escenario que se va cumpliendo, pero fíjense ahora, terremotos y pestilencias, ¿sí? El Señor habló sobre esto y prepárense, porque el COVID no fue la última pestilencia. Se van a venir otras más, se van a venir otras más. Recuerden esto, hay una agenda que antes era 2030, ahora se llama la Agenda 2050. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, uno de los propósitos básicos es disminuir la población mundial. ¿Por qué? Porque los recursos se están acabando. Cada vez hay menos alimento, cada vez hay escasez de agua, cada vez los recursos van faltando. Entonces hay que disminuir la población. ¿Cómo? Bueno, una de las estrategias es a través de las pandemias, de las pestilencias. Fíjense que el COVID-19, la vacuna que nos pusieron no es para ayudarnos, es para perjudicarnos. Y muchas de las consecuencias de esta vacuna las estamos viendo. De repente la cantidad de jóvenes que mueren por ataques fulminantes al corazón y bueno, un sistema inmune más débil, ¿verdad? Y enfermedades que realmente están matando gente. Obviamente que ellos pueden hacerlo, pero el que decide, ¿sí?, el tiempo de las personas es el Señor. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 26. Él es el que ha prefijado el orden de los tiempos y la habitación de las personas. Perdónenme que estoy hablando un poquito así congestionado, ¿sí? Pero me están escuchando bien ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a la persecución de cristianos, escuchen bien, 360 millones de cristianos, uno de cada 7, están sufriendo persecución en el mundo. Y no solamente la persecución es física, sino también es emocional, ¿sí? Porque ustedes y nosotros todos, sufrimos de una forma o de otra esta persecución. Lo sufrimos en el vecindario, lo sufrimos en el colegio, lo sufrimos en la universidad, lo sufrimos muchas veces en el entorno, ¿verdad? Hasta de nuestros íntimos. Cuando nosotros hacemos comentarios, ¿verdad? Y nos tratan de retrógrados, de dinosaurios, de anticuados. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo los principios bíblicos. Y eso está produciendo una persecución impresionante, ¿sí? No solamente en países donde son muertos por causa de la fe, sino en nuestros países mismos. Hoy vamos a hablar de esto en la noche sobre todo. Después ponemos la última, y aquí quiero que nos centremos. Estas son las últimas 3. ¿Y por qué digo las últimas 3? Porque lo que estamos tocando en esta mañana y en estos días es justamente una profecía que se está cumpliendo. Fíjense en esto. El amor de cristiano se enfriará. Mateo 24:12. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se... Fíjense que ahí la palabra, no quiero dedicar mucho tiempo, pero tengo que hacerlo. La palabra es anomia. Maldad es vivir sin ley. Vivir sin ley. ¿Usted se ha dado cuenta que es una generación que no le gusta vivir bajo autoridad? Pero ¿por qué se enfrían los cristianos? Básicamente por eso. Porque no quieren vivir bajo la autoridad de Dios y bajo la ley de Dios, que es su palabra. Entonces, quieren vivir su propia vida. Van a ver que se parecen a los apóstatas que siguieron el camino de Caín y quieren vivir una religión a su manera. Y son aquellos que dicen, yo no me congrego, pero en mi casa, ¿verdad? Puedo ver la televisión y puedo quedarme al culto. Ya no necesito ir a la iglesia a congregarme, porque en mi casa puedo ver tranquilamente la televisión y ver de una iglesia, una reunión de aquí, de allá, incluso de otros países. Por eso una mamá le dijo, bueno, cuando no quieres ir a la iglesia, no, mamá, no hace falta porque me quedo viendo la televisión. Bueno, cuando tengas hambre, pone entonces MasterChef, ¿verdad? Pero la idea es, bueno, aprende a cocinar vos y come, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? Ese es el amor de muchos, se enfriará. Es más, si hacemos memoria, en esta mañana, ¿cuántos de aquí que antes estaban ya no están? Y la razón, se fueron enfriando, se fueron alejando, terminaron apartándose. Hoy son muchas las ovejas, 100 que no están dentro del redil. Pero básicamente es eso, miren, no solamente eso, también cómo han aumentado los divorcios, las divisiones,
las demandas a las congregaciones. Estamos viendo cosas increíbles dentro de la iglesia del Señor. Luego, fíjense aquí, voy a poner esto, la apostasía, el abandono de la fe en forma consciente. Y esto quiero decir así, en una forma consciente. Está el apóstata que se va, que hablábamos ayer, de Primera de Juan capítulo 2, versículo 13, estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros porque eran de nosotros, no eran de nosotros, y estamos viendo el apóstata que hace rato que abandonó la fe, que mantiene una religiosidad sin relación y que mantiene una apariencia. Esto es lo que Pablo les dice a su hijo en su segunda carta, capítulo 4, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la apostasía entonces es algo que está haciendo daño a la iglesia desde adentro, desde adentro. Y por último, esto es increíble, y aunque no lo creamos, hasta el cumplimiento de la plenitud de los gentiles que Pablo habla, gracias a Dios el evangelio se está predicando. Independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Dios en su fidelidad sigue entonces llevando su evangelio aún a las naciones en donde hay oposición, ¿verdad? Y está llevando el evangelio no solamente a través de personas, sino también a través de esa ciencia que aumentó. Entonces, todo esto nos indica que el tiempo del fin, que el tiempo de nuestra partida de este mundo está cercano. Después que la iglesia es arrebatada, muy simple, usted va a poder contar, bueno, los que se quedan, 1007 años y vendrá el fin. 7 años de tribulación, después el milenio y el fin. Pero la idea es de que antes no podemos decir un día ni una hora, pero sí por todo lo que estamos viendo y viviendo podemos anticipar por estas 13 profecías que ya se cumplieron y que se están cumpliendo, que en cualquier momento la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios va a sonar. En cualquier momento, hermanos queridos. Por eso tenemos que vivir con sabiduría en estos últimos tiempos. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien. Quiero que vea ese versículo, subráyelo por favor. Vamos a mirarlo, Efesios capítulo 5, verso 15, y vamos a Judas entonces después. ¿Por qué? Porque allí dice entonces: mirad cómo andéis, dice Pablo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días estos son los tiempos malos. Y son tiempos que se van a poner cada vez más malos, no mejores, porque esto no va involucionando, va evolucionando. Evolucionando. Miren, acá tenemos un oficial de policía. Te alcancé a ver con el uniforme. Allá está. ¿Cómo es tu nombre? Brisa. Brisa nos puede dar también en esta mañana tal vez un pantallazo de lo que estamos viviendo. Si usted va a Génesis capítulo 6, ya el Señor Jesucristo también habló sobre esto en Mateo 24, justamente está hablando de los días previos al diluvio. Y en Génesis capítulo 6 encontramos 3 características de esa generación: violencia, maldad y corrupción. Violencia, maldad y corrupción. Yo no sé si usted lo está viendo. Yo creo que Brisa lo ve más que nosotros. En el aumento de la violencia, en el aumento de la maldad, en el aumento de la corrupción. Eran los días previos antes del diluvio. Es lo que estamos viendo ahora. Son los días previos antes del arrebatamiento. Y una de las formas de corrupción y maldad y violencia dentro de la iglesia está causada por los apóstatas. Fíjense qué interesante, que estos apóstatas, poneme el PowerPoint que estamos viendo, por favor. Vamos a ver en el capítulo, un solo capítulo con 25 versículos, y dice en el verso 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis. Esto es una lucha ardua hasta llegar hasta la sangre. No es una lucha fácil, es una lucha que debe llegar incluso al esfuerzo mayor. La palabra es muy fuerte porque dice luchar incluso hasta la sangre, estar dispuesto a luchar incluso hasta la muerte.
justamente contra estos hombres. ¿Por qué? Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres, y ahí empieza la descripción. Fíjate por favor al otro pasaje. Aquí está. ¿Ven la descripción de estos hombres? Fíjense, en primer lugar dicen impíos, ¿sí? Luego, ¿cómo más dice? Fíjense por favor, versículo 4, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las tres primeras características en este versículo, que es impresionante. En primer lugar, dicen impíos. Si usted quiere una definición exacta de impiedad, fácil y sencilla, sencillamente impiedad significa el desprecio por la persona de Dios. Recuerden que estos hombres y mujeres no son cristianos, no son nacidos de nuevo. Lo dice en el versículo 19, estos son los que causan división en los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y hace la diferencia de estos hombres con los del versículo 1, les llama a los cristianos los llamados, los santificados, guardados, y en el verso 3, amados. Hace la diferencia. Entonces por eso les llaman impíos, porque estos hombres realmente no tienen ningún aprecio por la persona de Dios. No tienen respeto, no tienen reverencia y por lo tanto no tienen ninguna relación con Dios. Y esto entonces los lleva a ser personas sin comunión, sin consagración y sin compromiso con Él. Y aquí viene el primer desafío en donde nosotros debemos contender ardientemente. ¿Pero cómo? La mejor manera de contender, de luchar, de enfrentarnos con ellos es haciendo justamente lo contrario a ellos. Pero no lo hacemos por esfuerzos propios, sino porque es parte de nuestra vida, de nuestra identidad en Cristo. Y ahí quiero arrancar en esta mañana de la siguiente manera. Escúcheme, hermano querido. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice allí el apóstol una verdad muy conocida por los que están acá. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que será, sino que es. Y eso está en un presente perfecto, en un futuro perfecto. O sea, no es que en realidad va a ser, sino que por ser ya es una nueva criatura. Y luego aclara, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que está en Cristo ya no es lo que era antes, sino que ahora es lo que va a seguir siendo hacia adelante. Y ahí, ¿por qué quiero aclarar esto? Primero, ¿de cuántas naciones hay acá? A ver, por ejemplo, argentinos, ¿de dónde? ¿De otro país hay aquí? ¿De Bolivia y de dónde más? De Bolivia y de Argentina. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Sabe que eso es nuestro primer nacimiento? Nosotros nacimos en estos países, ¿verdad? El nacimiento físico. Pero escuche esto. Cuando se produce nuestro nacimiento espiritual, de San Juan capítulo 3, hablando del Señor con Nicodemo, desde ese momento, escuche bien, usted y yo dejamos de ser argentinos y bolivianos para pasar a ser ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y desde ese momento nosotros pasamos entonces a un trabajo que el Espíritu Santo va haciendo cada día, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, para cambiar nuestra forma de pensar y sacarnos de la cultura del mundo para llevarnos a la cultura del cielo. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira, el pensamiento en las cosas ¿de dónde? Del cielo, no de la tierra. Por lo tanto, escúcheme bien, querido hermano, por favor. No importa de dónde usted viene, sino dónde ahora está. Y con esto quiero decirle que ya no podemos aferrarnos a pensamientos, a sentimientos y a expresiones tales como esta. Lo que pasa que en nuestra cultura nosotros estamos acostumbrados, ya no importa lo que usted hacía antes,
Ya no importa de dónde viene y todas las costumbres y las tradiciones y todos los hábitos que usted tenía en el pasado. Porque desde que llegamos a Cristo somos nueva criatura. Y ya no tengo la cultura del mundo, sino que ahora empiezo a caminar en los hábitos y costumbres del cielo. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Mire, porque ahora nuestras costumbres, ¿qué son las costumbres? Muy simple, son los hábitos y prácticas que distinguen a una comunidad de otra, ¿sí? A una comunidad de otra. Si nos paramos en la vida vieja, tenemos entonces las costumbres, ¿verdad?, que nos diferencian. Por ejemplo, los argentinos tomamos mate, ¿ah? Y entonces podemos decir, los de Bolivia desayunamos con el agua. ¡Ay, qué cosa rica!, ¿verdad? Comemos falso conejo, ustedes milanesa. Bueno, entonces, ¿verdad? Nosotros coqueamos, nosotros ¿qué hacemos? Mateamos. Bueno, ahí podemos seguir hablando de un montón de diferencias, ¿verdad? Eso era antes, está todo bien. Pero al entrar ahora en Cristo, nuestra cultura, nuestros hábitos y prácticas cambian. ¿Por qué? Porque ahora son los hábitos y las prácticas del cielo. Por lo tanto, ya no soy el que era antes, sino ahora soy en Cristo una nueva criatura. Y en esto vamos a encontrar mucho problema cuando toquemos lo que es inicuos. Porque entonces nuestro pensamiento tiene que ir cambiando para nuestras prácticas llegar a ser piadosas según el corazón de Dios. Y déjeme decirle la verdad, el peor enemigo que nosotros tenemos no es el mundo ni siquiera es Satanás. Somos nosotros mismos. El profeta, miren, a veces yo me río en los posteos de Facebook cuando dicen feliz cumpleaños, ¿verdad? Y ponen así, que todos los deseos de tu corazón se hagan realidad. Eso es la peor felicitación que podemos mandar. Porque el profeta Jeremías dice en el capítulo 17, verso 9 y 10, ¿cómo es nuestro corazón? Perverso, engañoso, engañoso y perverso más que todas las cosas y de continuo hacia el mal. Gracias a Dios que nos envió el Espíritu Santo, porque Él, como dice en 2 Timoteo 1:7, es de poder, de amor y de control mental, dominio propio, para llevarnos entonces a que nuestros hábitos y prácticas dejen de ser del mundo para ser entonces de acuerdo a la verdad y a la voluntad de Dios. Entonces, al no ser los apóstatas de Dios, obviamente no pueden entonces tener nada bueno hacia Dios. Por eso fíjense, en primer lugar, son sin devoción o sin comunión con Dios. Ahora quiero hablarles así para ir terminando, porque mire, no quiero en esta mañana cansar mucho, quiero transmitir conceptos claves. Primero, hermano, escúcheme bien. Vamos a hacer un ejercicio, pónganse de pie para hacer algo dinámico. A ver, vamos a hacer algo dinámico en la gracia de Dios. Yo sé que algunos están despertando porque anoche nos acostamos tarde. Yo estoy un poquito afónico, así que vamos a romper el hielo en esta mañana. Mire, yo le voy a invitar que todos miremos para allá, que todos miremos para aquel lado. Dense vuelta, así, pónganse mirando para la pared, hacia la derecha, y repita conmigo fuerte, repita conmigo de la siguiente manera. Repita conmigo, yo fui, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, yo fui. Otra vez, pero más fuerte. Yo fui. Muy bien, ahora míreme aquí adelante. Dese vuelta y míreme para acá, mire al frente y repita conmigo, yo soy. 1, 2, 3, yo soy. Otra vez, yo soy. Con más convicción, así con todo el poder de la sopaipilla de esta mañana. 1, 2, 3, yo soy. Y ahora miremos para allá, ¿sí? Y diga conmigo, yo seré. 1, 2, 3, yo seré. Otra vez, yo seré. Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento, ya estiraron las piernas, ya nos detendimos un poco. Pero estas son las tres verdades que está implicado en 2 Corintios 5, 17, que no es otra cosa que nuestra identidad. Yo fui. ¿Quieren leer quién fuimos? Una descripción gráfica. Pablo lo hace en Efesios capítulo 2. Nos hace la mención de cómo éramos nosotros antes de Cristo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? En esta mañana hablarnos de quiénes nosotros somos. Yo soy en Cristo una nueva criatura. Esa es mi identidad. Por eso me llamo cristiano. Y desde el momento en que yo acepté a Cristo como mi Salvador, 56 cosas sucedieron inmediatamente.
No la voy a nombrar a las 56, son muchas, me puedo olvidar, claro. Pero, por ejemplo, para decirle algunas cosas, desde el momento en que aceptamos a Cristo, bueno, en primer lugar, ¿qué fuimos hechos? ¿Ah? ¿Cuál es la potestad que Dios nos dio? De ser llamados hijos suyos. ¿Y por qué hijos suyos? Porque fuimos reconciliados con Él, justificados con Él, perdonados por Él, aceptados por Él, adoptados por Él. Luego el Espíritu Santo nos selló como propiedad de Dios y empezaron a pasar un montón de cosas en nuestra vida. Eso nos habla de nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces, ¿qué les quiero decir? En nuestra identidad, esto que vamos a hablar no es algo anormal, sino tiene que ser lo más natural y normal en nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué el apóstata no tiene devoción? Fíjense, algunos hombres impíos. Estos hombres son impíos, según Judas versículo 4, porque tienen desprecio por la persona de Dios. Al no ser de Dios, no quieren saber nada con Dios. Pero nosotros no somos como ellos. Nosotros somos hombres. ¿Qué sería lo contrario a impío? Piadosos o píos, ¿verdad? Píos. No viene de pollito, sino píos de piadosos. Entonces, ¿cuál es la idea? Ellos son impíos, nosotros somos piadosos. Y un hombre piadoso es alguien que tiene devoción por Dios. ¿Quiere saber si usted está en este grupo o no está en este grupo? Es muy simple. Es preguntarte en esta mañana, hermano querido, ¿cómo estás en tu devoción para con Dios? Esta es la clave de nuestra vida. ¿Sí? Todo, dice Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Éramos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo. San Juan 1:2, el más conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios busca siempre tener comunión con Dios. ¿Alguien me puede leer, por favor, Marcos 1:35? Rápido, rápido, porque ya creo que no me fijé bien el horario que empiezo, pero tengo que terminar 1:30, me dijeron, más o menos, ¿sí? Porque después viene otro break, vamos a comer más y después otra reunión más. Bueno, algo así entiendo. Bueno, a ver, Marcos 1:35, ¿qué dice? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahora, escúcheme bien, el Hijo de Dios buscaba estar a solas con Dios, su Padre, y oraba, hablaba con el Padre. Y algunos dicen, bueno, pero si era Dios, ¿por qué necesitaba? No, 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 justamente por eso. Porque él necesitaba estar a solas con su Padre, con Dios. Y si Él es nuestro ejemplo, Pedro nos dice que Él nos dejó sus pisadas para que sigamos su ejemplo. Es entonces hacerte la pregunta, si somos hijos de Dios y no somos apóstata, una de las primeras evidencias es tener comunión con Dios, devoción para con Dios, buscar ese encuentro con Dios. Y sabes, este es el pequeño gran problema en la vida cristiana. No entender que allí está la raíz de nuestra identidad en Cristo. No podemos decir que somos hijos de Dios sin tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Y la pregunta es, ¿estamos dedicando tiempo a pasar con Dios? Si sigues leyendo el capítulo 1, verso 35, dice en el verso 36 que los discípulos fueron a buscarle, ¿verdad? Y le dicen, maestro, todos te buscan. Pero ¿saben por qué lo buscaban? Porque no entendían lo que después el Señor les va a enseñar. Que antes de cualquier cosa, ¿puedes leer del versículo 38 y 39? Lo que el Señor les dice. Muy bien, antes de ir por las ciudades a predicar,
Antes de ir por las ciudades a sanar y a sacar demonios, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor? Pasó tiempo a solas con Dios. El pequeño gran problema es que muchas veces nosotros empezamos el día y dedicamos el día y trabajamos en el día sin haber buscado la comunión con Dios. Y hermano querido, escúcheme esto. No podemos vivir, si somos hijos de Dios, sin comunión con Dios. Si sacamos un árbol de la tierra, ¿qué pasa? Si sacamos un pez del agua, si intentamos vivir sin comunión con Dios, así nos va a ir. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Y aquí viene el primer principio. No podés decir que sos un hijo de Dios sin tener comunión con Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, hay una escena que nos grafica básicamente lo que quiero comunicar en esta mañana. ¿Se acuerdan? Había un hogar que el Señor Jesucristo le encantaba pasar por esa casa. Le gustaba estar allí. Era la casa de un amigo. Él lo menciona como un amigo. ¿Quién es? Lázaro. Y Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y en esa escena, el Señor Jesucristo, en la reprensión que le hace a Marta, nos da a entender que podemos entonces nosotros caer en lo mismo. Dice que Marta estaba como afanada y turbada con muchas cosas. Pero María, ¿qué había hecho? Había escogido la mejor parte. Y sabe, el Señor le dice así, y no le será quitada. Marta, no pretendas que yo haga lo que tú dices, porque en realidad, si hay alguien que tendría que reprender es a ti, porque no has entendido lo que María sí entendió, que si estoy aquí es porque es para que vengas y estés conmigo, no para que estés buscando cómo agradarme a través del servicio, porque lo más importante es la comunión conmigo. Y hermanos queridos, no nos equivoquemos. Y muchas veces entonces nosotros, escuche bien, sufrimos lo que estamos viviendo y atravesando y pasando, y la raíz de todo eso es por la falta de común unión con Dios. No es levantarnos y salir corriendo al trabajo, no es levantarnos y salir corriendo a la universidad, a los estudios, a la finca y a donde usted se dirige. Lo primero que todo hombre y toda mujer que dice ser hijo de Dios debe buscar es y priorizar la comunión con Dios. Pasar a tiempo con Dios. Hermano, y es increíble cómo se hace más en 8 horas habiendo pasado 1 hora con el Señor que 9 horas sin haber pasado ninguna con el Señor. Es increíble cómo cambia nuestro día, cómo se ordenan nuestros pensamientos, nuestros pasos y cómo logran sentido nuestros proyectos, nuestros anhelos y nuestros deseos cuando buscamos esa comunión con Dios. No existe la vida cristiana sin comunión con Dios. Hermano, quiero llamarles la atención sobre lo que ustedes eligieron como la conferencia. ¿Por qué? Porque les dije anoche, esto nos va a desafiar a examinarnos para ver si estamos en la fe. Y si estamos en la fe, en aquellas cosas que hacen a esta fe en Cristo. Y lo primero que hace es ser distinto a estos hombres que son impíos, que desprecian la persona de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios. Si no somos de estos hombres, entonces quiere decir que somos píos o piadosos, que buscan, aman y anhelan estar en comunión con Dios. Y sabe una cosa, esto es una decisión, esto es una disciplina en la cual debemos dedicarnos a ser fieles, estar en comunión con Dios. Les voy a preguntar, cuando usted abre sus ojos, ¿qué es lo primero que hace? Y sabe, lo primero que tenemos que hacer es justamente buscar estar a solas con el Señor. Le hago una propuesta en esta mañana. En esta noche, cuando se vaya a dormir, agarre sus hojotas, su pantufla y no la ponga al costado de la cama. Tíralas un poquito adentro. ¿Ah? ¿Para qué? Para que mañana, cuando se despierte y lo vaya a buscar, usted tenga que arrodillarse para buscarla. ¿Ah? Y ya que está arrodillado, empiece orando. ¿Ah? Empiece buscando a Dios. ¿Sabe? Y le puedo asegurar que su día no va a ser igual, va a ser distinto, va a ser diferente cuando iniciamos buscando a Dios. Pero en esa oración, mire,
Yo no quiero alargarme mucho, pero hay cosas que son sencillas y aprovecho porque hay niños, porque hay jovencitos. Cuando hablo de hablar con Dios, es de ese encuentro en que yo voy a Dios, escúcheme bien, no por lo que significa para mí, porque en el Evangelio y en la vida cristiana no es un egoísmo. Yo no entro en la vida cristiana pensando qué voy a recibir, sino que voy a dar. Y cuando hablo de devoción, hablo de acercarme a Dios por el placer de saber lo que significa eso, no para mí, sino para Dios. ¿Se dieron cuenta que la mayoría de las veces cuando nos acercamos a Dios para pasar tiempo con Dios es porque le vamos a pedir simplemente cosas a Dios o a demandar cosas de Dios? Pero dígame la verdad, son pocas las veces que entendemos que acercarnos a Dios es realmente por agradar a Dios. Por eso la oración tiene 5 pasos básicos. Jesús nos enseña que la oración y el hablar con Dios es una oración en donde hay orden y donde hay objetivos que se persiguen. La oración, en primer lugar, implica, siquiera anótelo, adoración a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, estoy entendiendo ante quién estoy. Mire, un día estábamos por almorzar en mi casa y de repente estaban mis 2 hijos, ¿verdad? Y claro, estaban con hambre. Estábamos todos con hambre. Y a mí se me ocurre decirle, ¿verdad?, a uno de ellos, bueno, da gracias por los alimentos, ¿verdad? Y entonces yo digo, Señor, te damos gracias por tus alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Entonces cuando ya le íbamos a mandar el cuchillo y el tenedor, mi otro hijo le dice, perdón, papá, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Con quién hablaste? Le dijo, ¿verdad?, a su hermano. ¿Con quién hablaste? Con Dios. ¿Te parece que hablaste con Dios? ¿Te parece que le oraste a Dios? ¿O hiciste una oración simplemente porque siempre se hace así? Oh, nos mató y le dijo así, ¿podés volver a orar? Pero esta vez entendiendo con quién estás hablando. Y nos mató. Porque es una realidad. Escúcheme, hermano. Cuando usted dice así, Padre Celestial, ¿qué pasa por su mente y por su corazón? En San Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Nosotros ya no somos hijos del diablo. Ahora somos hijos ¿de quién? ¿Pero de qué Dios? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es su Dios? Segundo, ¿cómo es su Dios? Tercero, ¿qué puede hacer su Dios? Es muy sencillo. El tamaño de nuestros problemas, angustias, ansiedades, temores, miedos, nos habla y nos dice y nos describe y nos desnuda en el tamaño de nuestro Dios. Y hay algunos que tienen un Dios muy pequeñito que incluso necesita la ayuda de nosotros. Y hay un Dios que muchas veces no sabe lo que está haciendo, lo que va a hacer, y hasta nosotros le sugerimos cómo tiene que hacerlo. Y yo te pido que hagas esto, 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 o que me bendigas en esto, en esto, en esto. O sea, no te preocupes, yo ya tengo todo pensado y planeado. Y va hablando justamente del tamaño de ese Dios. Yo le pregunto, ¿cómo es su Dios? Y claro, la devoción a Dios es cuando yo me acerco, tengo que entender ante quién me acerco. Por eso uno puede entender la visión del profeta Isaías en el capítulo 6 o de Ezequiel en el capítulo 1, cuando fue realmente consciente de ante quién estaba. Hermanos queridos, cuando nos acercamos a Dios para hablar con Él, debemos ser conscientes de quién es Él. Él es alguien. ¿Cómo es Dios? Digámoslo, por favor. ¿Cómo es Dios? Dios es, ¿cómo? Santo. ¿Qué más? Grande. ¿Cuán grande? Dios es grande. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es poderoso. No hay nada que sea imposible para Él. Dios es misericordioso. Lo conocemos como los atributos de Dios. Está mal puesto. No son los atributos porque es algo que nosotros decimos que es Dios. No, Dios es. Por eso son sus virtudes. Son la esencia de su ser. Entonces cuando yo me acerco a Dios, wow,
¿Sabe qué? Solamente puedo acercarme y empezar adorándolo por quién es Él, por quién es Él. ¿Cómo es la oración de un hombre devoto? Padre, reconozco que estoy ante tu presencia. Tú eres grande, tú eres sabio, tú eres santo, tú eres bendito por los siglos. Acérquese a Dios y hágale saber quién es Él para usted. Y le puedo asegurar que ahí va a empezar a cambiar nuestra oración. Recién dijiste, Dios es santo. La segunda parte de una oración es la confesión. La confesión. ¿Sabe por qué? Porque no podemos estar ante la santidad de Dios con corazones y conciencias pecaminosas. Pero allí entonces entra nuestra seguridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué lindo es cuando empezamos ese encuentro con Dios confesando también nuestros pecados, diciéndole a Dios lo mismo que Él piensa de nuestros pecados. Tercer lugar de la oración en ese encuentro piadoso con Dios. Escuche bien, hermano, la intercesión. Orar antes de por nosotros, orar por los demás es el ejemplo del Señor Jesucristo. Orando por otros. Miren, en esta mañana nos saludamos, ¿verdad? No hay, ¿cuál cantamos? ¿Cuál es el que cantamos? ¿Ah? Cuán bueno y cuán maravilloso es el Señor. Hay otro que dice, no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano también, ¿verdad? Y qué lindo que nos saludamos. Qué bueno sería que en ese saludo nos detuviéramos un tiempo y decir, hermano, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Por qué quieres que ore por ti? Si en esta mañana tuviéramos que hacer una reunión de oración y pedir motivos de oración, ¿verdad? Y conocer el motivo de oración, es lindo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están presentes dedican tiempo a la oración, el hablar con Dios para interceder por los hermanos? Por interceder por los hermanos. Pedir por los hermanos. La mayoría de las veces oramos siempre por nosotros. Y sabes, nunca nos parecemos más al Señor Jesucristo cuando oramos por los hermanos, cuando intercedemos por los hermanos. Pero para interceder por los hermanos debo conocer la necesidad que tienen los hermanos. Y eso se logra en la común unión con los hermanos. La cuarta cosa rápidamente para terminar es ahí sí la petición personal. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra lista de oración, le hago un desafío por favor, miren, en esto de hombres impíos. Si nosotros somos píos y estamos acercándonos a Dios, acerquémonos, empecemos adorándole. Sigamos con confesión, sigamos con intercesión, sigamos con peticiones. Pero escuche esto, le desafío. Tome una listita, un papelito, una libretita, un cuaderno, lo que sea. Ponga allí en el cuaderno la fecha, la petición y deje entonces abierto el espacio para ver la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas que nosotros estamos pidiéndole a Dios hace rato y que Dios no nos está contestando. Y si Dios no nos está contestando, es porque estamos haciendo algo. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y deseos. Entonces, pero cuando nosotros estamos haciendo una petición conforme a la voluntad de Dios, ya podemos entonces estar anticipando la manera en que lo va a hacer. Mire, en nuestra familia tenemos si quieres llamémoslo ritual. Nosotros tenemos el culto familiar los sábados en la mañana, bueno, hasta que antes que viajó nuestro hijo, y sacaba la libretita, una libretita naranja que yo tengo, y allí entonces, ¿sabe? Lo comenzamos desde el día en que nos íbamos a casar con mi esposa. Bueno, cuando llegamos al Salvador, planeamos nuestra boda. Nuestro aniversario de boda es el 17 de enero, ¿verdad? Día de mi cumpleaños a todos los solteros, ¿sí? Una de las peores cosas que puede pasarte de casado es que te olvides de la fecha de tu aniversario de boda. No quiero poner en tropiezo a ninguno de los hermanos, pero todos los hombres casados se acuerdan cuándo fue el día de su boda, ¿no? Y algunos que tienen problemas. Entonces yo dije, para no tener ese problema me voy a casar el día de mi cumpleaños, 17 de enero, ¿sí? Entonces, antes de casarnos, yo tengo a mi suegra y a mi suegro. Mi suegro hasta el día de hoy es inconverso. Él todavía no conoce al Señor, puede predicar el Evangelio, lo conoce de memoria. Entonces, en mi primera entrevista con mi suegro,
me hizo la pregunta de la siguiente manera: muy bien todo lo que planteas, pero ¿de qué van a vivir? Y yo no tuve mejor respuesta que decirle: por la fe. Y mi suegro me miró como diciendo: ¿de qué fe me estás hablando? Si yo estaba tratando de hablar a un inconverso de algo que no iba a entender, ¿no? Entonces yo le dije: Jorge, no te preocupes por nada, porque Dios va a proveer todo. Mi suegro en ese momento estaba en una posición económica muy buena, como panaderos, tenía como 5 sucursales, todo. Yo le dije: mira, dice, pero bueno, nosotros que, no, mira, le dije, yo quiero que entiendas algo. Nosotros vamos a servir a un Dios vivo y verdadero que nos llamó para servirle, y entonces tenemos el mejor patrón que una persona pudiera desear. Así que Él se va a encargar de todo. Y él me miró como diciendo: este está loco. Y sí, estábamos locos, pero en el manicomio correcto. Entonces, con mi esposa, quien soy mi esposa, empezamos a hacer una lista de lo que nos faltaba. Y obviamente nos faltaba todo. Pero yo te estoy hablando del mes de diciembre, ¿sí? Del 1 de diciembre nos casamos el 17 de enero. ¿Cómo íbamos a tener todas las cosas? Bueno, hicimos una lista. Y ahí empezamos a poner departamento, comedor, cocina, cama, nevera o heladera, todas las cositas así. Entonces empezamos a orar por eso, pero orar confiando en que estábamos pidiendo, y tomamos 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye. Tomamos esa promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración se acomodan las promesas de Dios. Hay más de 7.474 promesas en las Escrituras, 3.000 de las cuales son para nosotros directas hoy. Y allí entonces tomamos, y mire, entonces un día me llamaba mi suegro: ¿y cómo van con la cosa? Bien. ¿Ya tienen dónde van a vivir? Sí. Y les voy a contar un secreto, así entre nosotros, ¿no? En todas las ciudades y países que hemos vivido, siempre hemos vivido en los sectores y en los barrios donde vive la gente de plata. Y para nosotros ha sido un desafío muy grande, porque siempre dijimos: Señor, pero no queremos ser de tropiezo. Y siempre hemos vivido en barrios y en lugares, el Señor nos ha dado lugares así, de zonas top. Y allí empezó en El Salvador. Entonces la colonia San Francisco, allí en las alturas, es donde viven los ricachones. Y allí el Señor nos abrió una puerta en un departamento. Entonces cuando mi suegro me dijo: ¿y a dónde van a vivir? En la colonia San Francisco, le decía. No, imposible. Sí, ahí vamos a vivir. ¿Me querés acompañar a ver el departamento? Y cuando llegó mi suegro, dice: oh, qué lindo, qué bárbaro, muy bien. Ajá. ¿Y ya tienen los muebles? No, pero el Señor va a proveer. Y allí el Señor empezó a obrar. Y de repente un hermano me llamaba y me decía: hermano, ¿ya tenés heladera? Nevera, como le llamo yo. No. Ah, bueno, quédate tranquilo porque nos juntamos entre 4 y vas a tener tu nevera. ¡Chic! La lista. ¡Ah! Heladera, pan. Hermano, ¿tenés cama? No. ¿Vos sabés que hace un mes que compré una cama ortopédica porque yo tengo problema en la cintura? Mi esposa también había sido operada de la cintura y me tengo que mudar. Así que justamente entre las cosas que iba a vender, el Señor me trajo a la mente ustedes. No sé, no se ofenden, tiene menos de un mes la cama. ¿Cómo seguimos ofendiendo? ¿Qué más que tenés para ofendernos? Bueno, no, pero la cama, listo, no tengas problema, ya tienen la cama, hermoso, un colchón, tremendo. Encima era una king, ¿cuál es la queen? La más grande, viste que tenía que buscarla a mi esposa, ¿viste? Porque era grande así, dormíamos cruzados, todo, viste, la cama, pum, la cocina, pum. Le hago la corta. Mi suegro no podía creer, no podía creer. Y fuimos, ¿sabe lo único que puso mi suegro para la boda? La torta, porque era panadero, nada más. Pero después todo lo demás fue añadido por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en esas peticiones estábamos pensando si era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como era de acuerdo a la voluntad de Dios, terminamos haciendo la quinta cosa, que es gratitud. Agradecerle al Señor por anticipado y luego de recibirlo, ser agradecido con el Señor. Hermano querido, eso hacen los hombres píos, porque tienen respeto por Dios, reconocimiento de Dios y una relación viva con Dios. Y cuando se acercan a Dios, se acercan en adoración, confesión, intercesión, petición y gratitud.
Vamos a orar, incline su cabeza y tal vez en esta mañana, mirando a estos hombres impíos, Dios nos recuerda que nosotros no somos de ese grupo. Pero si no somos y decimos que somos píos, piadosos, debemos mostrarlo con hechos y en verdad. Una de las cosas que el enemigo va a atacar en tu vida cristiana es buscar por todos los medios de alejarte de Dios, de que no tengas comunión con Dios. Yo no sé cómo estás en esta mañana, pero tal vez hace tiempo que una de las profecías de Mateo 24:12 se está cumpliendo en tu vida. El amor de muchos se enfriará. Y tal vez hace tiempo el amor hacia la persona de Dios y a la presencia de Dios se ha ido enfriando. Y has dejado de acercarte a Dios como antes. Y has dejado de tener comunión con Dios como antes. Por favor, hermano, en esta mañana hablemos con Dios y pongámonos a cuentas con Él. Y si nos llegara a preguntar como un día le preguntó a Pedro, ¿me amas? Que podamos decirle, sí, Señor, te amo. Y porque te amo, quiero volver a esa relación de amor contigo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra desafiando nuestros corazones. Ayúdanos a realmente mirar a estos hombres de los cuales advierte Judas, mirar sus características negativas, pero para examinarnos a nosotros, para ver si no estamos haciendo lo mismo. Y en esta mañana empezamos viendo la primera característica, hombres impíos. Nosotros no queremos ser como ellos. Queremos ser piadosos, hombres y mujeres devotos a ti. Y la devoción radica en el tiempo que pasamos contigo. Motiva nuestros corazones para que salgamos de este lugar y volvamos, oh Dios, a ese primer amor. Regresemos a ese tiempo en donde priorizamos el tiempo de comunión contigo. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy.